En esta ocasión, el tema a tratar es el ojo humano, la reflexión, la refracción y el efecto Doppler. Para empezar, sabemos que el ser humano tiene una fascinación por descubrir y comprender todo lo que se le viene a la mente, incluso cuando se trata de la manera en la que vemos. Los pensamientos sobre el fenómeno de la modificación, aumento de las imágenes y cambios de dirección de la luz en ciertas circunstancias y medios aparecieron desde muchos años atrás. Por ejemplo, los árabes pensaban que el agua cambiaba las imágenes, los egipcios utilizaban esferas de cristal para hacerlas más grandes y los romanos sabían que los cristales modificaban los objetos que ellos observaban. Pero no fue hasta 1621 cuando Snell, quien fue un destacado astrónomo y matemático, dejó todo más claro publicando las leyes de la reflexión y la refracción. Bautizó dichas leyes con su propio nombre y con ellas explicó que, al entrar luz en la superficie de separación entre dos medios, la relación entre las cosecantes de los ángulos de incidencia y de refracción permanece constante. Pero ahora, para comprender bien los temas de reflexión y refracción, necesitamos saber la luz y cómo vemos. En un principio, debemos comprender que la luz es una onda electromagnética, la cual tiene frecuencias que nosotros podemos percibir. Además, la luz siempre viaja en línea recta y en todas las direcciones. Se le llama rayo de luz a cada una de estas líneas. Entonces, no vemos las cosas, en realidad, vemos la luz rebotar de las cosas que vemos. Por esa razón, podemos ver cuando hay luz y no podemos ver cuando no hay luz. Entonces, primero llega la luz. Luego refleja el espectro electromagnético o frecuencia equivalente al color que hace el objeto, y así es como lo podemos observar. Ahora podemos ya hablar de un fenómeno que sería el de la reflexión. La reflexión es el cambio de dirección que experimentan los rayos de luz, el cual ocurre en un mismo medio después de incidir sobre la superficie de un medio distinto. Lo que ocurre en realidad es que el rayo de luz se devuelve al chocar con un medio diferente al que se desplaza. En otras palabras, es un fenómeno que se produce cuando tenemos la sensación de que un rayo de luz rebota sobre una superficie. Esto es muy parecido a lo que ocurre cuando pateamos una pelota contra la pared. En este fenómeno podemos observar dos tipos de rayos. El primero es el rayo original o rayo incidente y el segundo es el rayo que se devuelve o también conocido como rayo reflejado. Así pues, en el punto en donde se cruzan tanto el rayo incidente como el rayo reflejado se encuentra la normal, que es una línea imaginaria que se traza de forma perpendicular a la superficie. Por lo que entre el rayo de incidencia y la normal se forma el ángulo de incidencia y entre la normal y el rayo reflejado se forma el ángulo de reflexión. Con esto se puede decir que la dirección en que se refleja la luz depende tanto de la forma de la superficie reflejante como de la dirección del rayo incidente. Esto lo podemos observar en las imágenes. Las leyes de reflexión fueron enunciadas en el siglo XVII. Estas explican la propagación del rayo de luz cuando rebota al chocar con una superficie. Existen dos leyes. La primera ley nos dice que el rayo incidente, la normal a la superficie de incidencia y el rayo reflejado están en el mismo plano. Esto lo podemos observar con mayor claridad en la imagen. La segunda ley afirma que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales. Así pues, si tenemos un ángulo de incidencia que mide 30 grados, el ángulo de reflexión también medirá 30 grados. Ahora bien, existen dos tipos de reflexión, la reflexión difusa y la reflexión especular. La reflexión difusa se produce cuando la luz incide en una superficie rugosa o áspera, la cual presenta una serie de irregularidades que hace que la luz se refleje en distintas direcciones. La mayoría de los objetos cotidianos exhiben un reflejo difuso debido a las pequeñas imperfecciones que existen en la superficie del material. Esta es la razón por la que no vemos nuestra imagen reflejada en la mayoría de los objetos con los que lidiamos. Aunque los rayos se reflejen en distintas direcciones, aún se siguen cumpliendo las leyes de la reflexión. Sin embargo, la normal es diferente para cada rayo, pues como podemos observar en la siguiente imagen, un rayo se refleja en una dirección,
otro se refleja en otra dirección distinta, y lo mismo ocurre con los demás. La reflexión especular se produce en superficies totalmente lisas, como los espejos, ventanas y agua muy quieta. En este caso, los ángulos de todos los rayos que rebotan con la superficie son iguales. De igual manera, si los rayos incidentes provienen de una misma dirección, entonces también se reflejarán hacia una misma dirección. En las imágenes podemos observar dicho fenómeno. La reflexión de la luz ocurre en la naturaleza en muchas situaciones y con varias aplicaciones. A continuación, se mostrarán algunos ejemplos de estas. Horno solar. En muchos lugares hacen uso de la luz solar para cocinar a través de hornos solares diseñados con superficies curvas pulidas que reflejan y concentran los rayos en una pequeña área. Un ejemplo de esto es el horno solar construido en Odeillo por el Centro Nacional de Investigación de Francia, para el estudio de las propiedades de materiales en ambientes de altas temperaturas solares. Formación de imágenes en espejos. Como ya sabemos, un espejo es una superficie lisa donde rebotan los rayos de luz, lo cual hace que se forme una imagen por el efecto de la reflexión de la luz. Otro ejemplo son los caleidoscopios. Este es un instrumento óptico que consiste en un tubo con espejos interiores y con trozos de vidrios de colores. Conforme este se gira, se forman figuras de patrones, esto gracias al efecto de reflexión de la luz en el interior del caleidoscopio. El último ejemplo es la reflexión interna total. Es una reflexión especial que se puede observar en los diamantes. En este caso, la luz entra en el diamante con una inclinación, de tal manera que los rayos se reflejan dentro del cristal, rebotando así los rayos contra las caras internas. Ahora veremos qué es la refracción. La refracción es el fenómeno que ocurre cuando un rayo de luz pasa de un medio transparente a otro y en el momento en el que el rayo se encuentra con la división de los medios, se desvía hacia otra dirección. Esto puede ocurrir en diferentes medios. Algunos de los medios transparentes más comunes en los que la refracción podría suceder son el aire, el agua y el vidrio. Ahora, las leyes de la refracción. La primera de sus leyes explica que el rayo de incidencia, el rayo de reflexión y la línea normal están en el mismo plano. Esto hace que, si observamos la reflexión desde la perspectiva de arriba, se dé continuidad entre los dos rayos de luz. La segunda ley confirma que el fenómeno ocurre cuando el índice de refracción de los dos medios es diferente y el rayo de luz repercute de manera oblicua sobre la superficie que le toca. En esta ley, Snell nos da una fórmula para saber el ángulo de la refracción. Esta la podemos ver en pantalla con su respectivo significado o explicación. Ahora veremos algunos ejemplos de la refracción. Un ejemplo muy común es el de introducir un lápiz a un vaso con agua. Al hacer esto, pareciera que no coincide la parte del lápiz que quedó afuera con la que quedó adentro del vaso. Esto es debido a que los rayos del sol viajan de manera más lenta al pasar del aire al agua, porque en el agua hay más partículas juntas que en el aire, haciendo al final la ilusión de que el lápiz esté partido en dos, como podemos observar en la imagen. Otro ejemplo puede ser los lentes de las cámaras, las lupas, los anteojos y los telescopios también, pues su funcionamiento se basa en la refracción. Deben captar los rayos de luz y modificar la imagen para que el ojo la interprete. Como un último ejemplo tenemos a los rayos de luz solar en el mar, y es que la luz solar cambia de ángulo y velocidad, además de dispersarse al entrar al mar, atravesando la superficie. Ahora abordaremos otro fenómeno conocido como el efecto Doppler. Hablaremos un poco acerca de su contexto histórico. Este fenómeno fue observado por primera vez por Christian Andreas Doppler, al notar cómo el tono del silbido de una locomotora se hacía más agudo al acercarse y más grave cuando se alejaba.
Doppler fue un físico austríaco que nació el 29 de noviembre de 1803. Se hizo famoso por estudiar el cambio de las propiedades del sonido cuando el objeto que lo emite está en movimiento, así como estudió inicialmente el cambio de color de la luz de las estrellas, refiriéndose a la distancia como la principal causa de este fenómeno. Posteriormente, el físico francés Armand Hippolyte Liouville, quien hizo las primeras medidas de la velocidad de la luz, generalizó el trabajo de Doppler al aplicar su teoría no solo en el sonido, sino también en la luz. Pero entonces, ahora que sabemos esto, ¿qué es el efecto Doppler? El efecto Doppler es un fenómeno en el que se describe el cambio de frecuencia percibida de cualquier movimiento ondulatorio, cuando el emisor o foco de ondas y el receptor o observador se desplazan uno respecto al otro. Con respecto a la luz, este fenómeno explica que cuando un objeto que emite luz, como una estrella o una galaxia, se acerca a nosotros, vemos sus ondas de luz con mayor frecuencia de las que fueron emitidas. Las vemos desplazadas al azul en el espectro electromagnético. Si se aleja de nosotros, vemos que la luz se desplaza al rojo, pues las ondas tienen menor frecuencia. Ahora veremos situación estacionaria, subsónica, sónica y supersónica. Para explicarlo es necesario observar las imágenes e imaginar la situación. En la estacionaria es cuando una fuente de audio fija genera ondas de sonido a una frecuencia constante f y los frentes de onda se esparcen simétricamente alejándose de la fuente a una velocidad constante c. La distancia que hay entre los frentes de onda es la longitud de onda. Todos los observadores escucharán la misma frecuencia, que será igual a la frecuencia real de la fuente donde f es igual a fc. En la subsónica es cuando la misma fuente de sonido está irradiando ondas a una frecuencia constante en el mismo medio, pero esta vez la fuente de sonido se mueve con una velocidad de Mach 0.7. Como la fuente está en movimiento, el medio de cada nuevo frente de onda está un poco hacia la derecha. El resultado sería que los frentes de ondas comienzan a acumularse en el lado derecho, por el frente, y quedan mayormente distanciados en el lado izquierdo, por atrás de la fuente. Un observador frente a la fuente escuchará una frecuencia con mayor intensidad, y un observador detrás de la fuente escuchará una frecuencia con menor intensidad. En la sónica, esta vez la fuente está en movimiento a la velocidad del sonido en el medio Mach 1. Los frentes de onda delante de la fuente están ahora todos juntos en el mismo punto. Como respuesta, un observador adelante de la fuente no se percatará de nada hasta que la fuente llegue a su lugar y un observador atrás de la fuente escuchará una frecuencia con menor intensidad. Por último, la supersónica. Ahora, la fuente de sonido ya superó la velocidad en el medio y se mueve a Mach 1.4. Debido a que la fuente está moviendo de una manera más veloz que las ondas de sonido que hace, lo que realmente sucede es que dirige el frente de ondas a medida que va avanzando. La fuente de sonido va a pasar ante un observador en reposo antes de que el observador escuche el sonido. Al final, un observador que se encuentra frente a la fuente percibirá y un observador que esté atrás de la fuente oirá una frecuencia de menor intensidad. En conclusión, el ojo humano es una parte fundamental de nuestra vida. Gracias a él podemos recibir estímulos que nuestro cerebro procesa, captar imágenes, colores y al mundo que nos rodea. El ojo humano es capaz de explicar tanto la reflexión como la refracción y el efecto Doppler. Estos fenómenos nos ayudan a entender muchos sucesos importantes que ocurren a nuestro alrededor en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, muchas veces no somos conscientes o simplemente no nos detenemos a preguntar qué es lo que los ocasiona. Como pudimos observar, estos fenómenos tienen muchas aplicaciones y han proporcionado un toque crucial que ha cambiado radicalmente nuestra percepción del mundo. Aunque ha llevado años poder establecer las bases de cada uno de estos, ha valido la pena. Sin embargo, aún estamos sujetos a presenciar nuevos descubrimientos.